¿Me escuchan bien? Sí, sí, perfecto. ¿Querés que te avise cuando te falten 5 minutos? Dale, por favor. Dale. Bueno, entonces, la última charla del día y de las jornadas a cargo de Pablo Zángara de la Facultad de Matemática, Astronomía y Física de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, adelante, Pablo. Bueno, gracias Lorena, gracias a la organización por la invitación. La última charla, espero estar a la altura. Hoy les voy a contar un pantallazo global de dinámica de carga y spin en diamante. Esencialmente, el protagonista o los protagonistas de la historia son los defectos en diamante, es decir, impurezas en la estructura cristalina del diamante. Y que si uno piensa en la gente que hace gemología o la gente que vende piedras preciosas, esta gente sabe desde hace mucho tiempo, incluso antes que los físicos, qué implicancias tiene la presencia de impurezas en el diamante. Esta es una tabla del Instituto Gemológico Americano, donde básicamente catalogan los diamantes de acuerdo a las impurezas que tiene, porque la impureza le da el color. ¿Sí? Esencialmente, si el diamante no tiene impurezas, debería ser, o sea, si un diamante perfectamente puro, debería ser transparente. Pero la presencia de impurezas es lo que le da el color. De hecho, a la impureza se le llama, o las que voy a hablar yo, se les llama centros de color, porque esencialmente absorben y emiten en la longitud de onda visible, ¿no? Y en particular, yo me voy a centrar precisamente en impurezas que le dan una coloración rojiza o rosada al diamante, que tiene que ver con la presencia de nitrógeno. Los físicos tienen un poco menos historia, digamos, en cuanto a estudiar impurezas en el diamante. Este es un paper del 2005, una tabla que yo siempre uso, donde se listan una serie de elementos, posibles candidatos a convertirse en un defecto en la red cristalina del diamante. Por supuesto que esta tabla no es completa, y por supuesto que estudiar defectos tampoco es patrimonio del diamante. Es decir, hoy en día se estudian defectos en muchos otros materiales. Pero claramente recién los físicos estamos raspando la superficie de toda la física que hay detrás de este tipo de sistemas. En particular, aquí hay un dibujito de una red de diamante, y uno de los defectos más comunes es la presencia de un átomo sustitucional, este que está pintado en negro acá, asociado a una vacancia, es decir, donde había un átomo de carbono, en la red de diamante lo reemplacé con un átomo de otra cosa, y al lado aparece una vacancia, es decir, hay un átomo de carbono que no está. El ejemplo paradigmático de esta situación es el defecto nitrógeno vacancia, después voy a hablar toda mi charla, pero no es el único en diamante. En particular, acá hay un esquema de otro tipo de defecto. El átomo negro vuelve a ser un sustituto, es decir, no es carbono, y aquí, si prestan atención a la diferencia con este esquema, faltan dos sitios de red, falta este y falta este. Entonces, este átomo que está acá es intersticial, es decir, está ubicado no en una posición de red, sino en el medio, entre dos sitios de red, y hay dos átomos de carbono que son faltantes. El ejemplo de este tipo de estructura es el silicio divacancia, que hoy en día está súper de moda porque tiene unas hermosas propiedades cuánticas a temperatura ambiente. Los físicos últimamente han trabajado muchísimo con estos defectos, y la razón de ello es que tienen muchísimas aplicaciones. Cada aspecto, cada propiedad física, ¿sí?, de un defecto, como este es el caso del MB Center, esta tabla, tiene un correlato en términos de las aplicaciones que uno le puede encontrar. Hoy la mayoría de la audiencia imagino que está interesada en computación cuántica e información cuántica, pero uno puede ir más allá y encontrar aplicaciones, por ejemplo, como en la metrología o en el sensado, incluso en el régimen clásico, ¿no? Pero estos sistemas tienen una versatilidad enorme, en el sentido de que puede ir de la clásica a la cuántica muy fácilmente. Yo voy a hablar de aplicaciones en los dos campos. Entonces, déjenme empezar a comentarles un poco
¿De qué se trata el ENVI Center o el centro de nitrógeno vacancia? Como les dije, un átomo de carbono se reemplaza con un nitrógeno y tengo una vacancia pegadito al lado. La manera en que se forman estos defectos, obviamente puede ser natural, pero en general en el laboratorio lo que se hace es se bombardea el cristal con nitrógeno, ese nitrógeno rompe la red, genera vacancias, sigue su trayectoria hasta que en un momento se frena y ocupa una posición de red, desplazando a un átomo de carbono. Todas esas vacancias que generó el nitrógeno cuando penetró en el diamante, están ahí dando vueltas, y cuando se hace un proceso de annealing, se varía la temperatura del cristal, las vacancias empiezan a migrar hasta que encuentran un nitrógeno al lado y se quedan ahí porque la configuración es muy estable energéticamente. Para todo fin práctico, el ENVI Center o el NB es un átomo sentado en el vacío, y diría que incluso mejor que eso, es un átomo sentado en el band gap del diamante, con lo cual molestarlo, es decir, al estar bien adentro del gap del semiconductor, es muy difícil, hay que pagar mucha energía para perturbarlo. Entonces, eso es en última instancia la razón última por la cual se puede hacer cuántica a temperatura ambiente con este sistema. En términos del estado de carga, ¿sí? El ENVI tiene dos posibles configuraciones. En realidad es una aproximación. Está también el ENVI Plus, pero el ENVI positivo, quiero decir. Pero esencialmente uno trabaja con el ENVI negativo y el ENVI cero, es decir, con un electrón en exceso o neutral. Esto tampoco significa que lo tengo que pensar como un único electrón, el sistema es mucho más complicado, pero eso en buena aproximación lo puedo pensar como un electrón que está sentadito acá. Y cada uno de estos dos posibles estados tiene su estructura interna, ¿sí? La fotofísica de esto, del sistema, se conoce bastante bien desde hace un tiempo. Si uno ilumina con longitud de onda en el rojo, ¿sí? Puedo, vía un proceso de dos pasos, de dos fotones, de absorción de dos fotones, puedo inyectar un electrón en la banda de conducción y el sistema va a parar a un estado de ENVI cero. El fotón rojo no lo puede excitar, entonces queda en ese estado de carga, digamos, y ese proceso es estable, es decir, yo puedo pasar de un estado de carga al otro vía iluminación en rojo. Lo que tienen acá es un ensamble de ENVIs, es decir, acá hay muchos ENVIs, uno al lado del otro, adentro de un diamante, y esto lo que es una imagen confocal, donde se dejó un láser rojo, quietito ahí, y ionizó a todos los ENVI negativos y los transformó en ENVI cero. Y se ve el scan confocal, lo que ve es una mancha negra, porque el ENVI cero no florece, mientras que el ENVI negativo sí. Si en cambio uso luz verde, el proceso es similar, pero es un poquito más complicado, en el sentido de que puedo ionizar, pero también puedo recombinar, en el sentido de que puedo tomar un electrón de la banda de valencia y llevarlo al ENVI cero, de manera que se vuelve a ENVI negativo, es decir, un proceso de ida y vuelta con el láser verde. Pero no está perfectamente balanceado, porque termina generando un imbalance en favor del estado de carga negativo, ¿sí? Entonces, de nuevo, tengo mi cristal, hago un scan confocal, si lo hago con un láser verde de alta potencia, básicamente inicializo todo el estado de carga de mi ensamble de efectos en carga negativa. ¿Está bien? Entonces, de aquí surge la idea más sencilla y más bonita, si quieren, es asociar al estado de carga un bit, ¿no? ENVI negativo es bit 1, ENVI 0 o neutral es bit 0. Entonces puedo empezar a pensar en escribir, ¿no? A controlar el estado de carga, van a decir. Lo que les voy a mostrar ahora es un video de un setup convencional funcionando en modo en el cual se modula el estado de carga. Déjenme apagarle el sonido a esto, porque si no me va... Bueno. Entonces es una mesa óptica con dos longitudes de onda, un rojo y un verde, ¿sí? Lo que tienen, eso que está ahí es el diamante, este es un objetivo, todo el sistema completo es un microscopio confocal con un espejo galvo, es decir, que se puede mover y deflectar el beam como quiero.
Entonces lo que uno hace es inicializa todo en envi negativo con un láser verde fuerte. A posteriori, con el láser rojo, ionizo aquellos envis que quiero ionizar, ¿sí? Los transformo en envi 0. Y luego con un láser rojo de un poco de menos potencia, leo el estado de carga del ensamble de envis, y lo que puedo detectar entonces es aquello que escribí dentro de mi ensamble de efectos adentro del diamante. En este caso, con un single shot, escribimos ahí el nombre de la velocidad. Entonces, como les decía, lo que uno puede hacer es inicializar, puedo dibujar algo adentro del diamante, ¿sí? La pregunta básica es, ¿puedo borrar? Sí, por supuesto, puedo borrar. ¿Puedo volver a escribir? Sí. ¿Puedo escribir en 3 dimensiones? También, porque el diamante es una red tridimensional, entonces puedo focalizar mis láseres en diferentes posiciones espaciales y cambiarle el estado de carga a los efectos. Claro que necesito, estas muestras son muestras que tienen una cantidad de envis enorme, es decir, están muy muy cerca unos del otro, y la distancia, cuál es la definición de esto, tiene que ver con la longitud de onda con la que estoy tanto excitando como leyendo el estado de carga, que estamos en el orden del visible, o sea que tenemos un tamaño de un bit del orden de 1 micrón o algo por el estilo. ¿Puedo ir más allá de eso? Y la respuesta es sí, puedo ir más allá de eso, porque se ha demostrado que puedo usar microscopía confocal de alta resolución, de super resolución, perdón, para ir más allá del límite de difracción, llevar la resolución a, digamos, 10 nanómetros, 5 nanómetros se han reportado, con lo cual, sumando eso al hecho de que la memoria es tridimensional, esta se constituye como la mejor memoria clásica reportada al momento, porque por la densidad de bits por centímetro cúbico que eventualmente puedo tener. Una de las preguntas fundamentales que hemos discutido ya hace un tiempo es si esto es estable, es decir, si uno saca el diamante del confocal, lo dejo en un cajón por un par de semanas y lo vuelvo a poner y miro el estado de carga de estos bichos, si sobrevivió o no, y la respuesta es sí. El único problema es en volver a encontrar el punto donde uno escribió, porque estos dibujitos que uno hace tienen tamaño de pocos micrones, entonces buscar dentro, con el confocal adentro del diamante es complicado. Cuando quisimos publicar esto, la anécdota de color fue que la revista nos pidió que contactáramos a los descendientes de Richard Feynman para pedir permiso para publicar su foto, así que terminamos poniendo la madre de nuestro jefe. Lo interesante entonces de estas imágenes, estas capturas están tomadas con muchas horas de diferencia, es decir, el estado de carga se muestra claramente estable, ¿no? Con el paso del tiempo. Pero bueno, este tipo de memoria es clásica, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer desde el punto de vista de la cuántica, ¿no? ¿Qué aplicación uno tiene el estado de carga al procesamiento de información cuántica? Como les dije recién, cuando uno ilumina con un láser verde, la ionización produce la inyección de un hueco en la banda de valencia. Y ese hueco es básicamente un portador de carga, ¿no? Que va a difundir en el diamante, y si uno hace una imagen confocal, es decir, dejé el láser verde puesto ahí, en el centro, esos huecos difunden radialmente, y todos aquellos envis que estaban negativos alrededor de donde estaba el láser focalizado, van a empezar a capturar esos huecos y se van a convertir en envis 0, ¿está bien? Esos portadores de carga, entonces, por captura, van a parar a otros envis negativos que se transforman en envis 0. Es decir, hay una recombinación por captura de portadores. La pregunta, entonces, uno empieza a pensar, ¿puedo manipular esos portadores? La respuesta es sí. Puedo poner electrodos, perdón, y hacer que esos portadores se deflecten, en vez de difundir radialmente, se empiezan a mover en la dirección de un campo eléctrico. Cuando se mueven, son capturados por otros defectos, están en todo el diamante, y su estado de carga cambia de negativo a 0. ¿Está bien? Entonces esto empieza a ser atractivo en el sentido de que la aplicación de esto viene con una idea que se discutió hace un par de años, que es,
Bueno, si uno tuviera de un defecto acá que funcionara, un centro en B, que funcionara como un registro cuántico, ¿sí? Con su estado de spin, esto lo voy a hablar más adelante, y tengo otro por acá, y quiero hacer el transporte de mi información cuántica de un centro al otro, lo que podría hacer es imaginarme un protocolo en el cual preparo un estado acá, ionizo un portador de carga que tenga esa información, y que luego sea capturado por este otro registro o defecto. ¿También? Aquí hay muchas preguntas, tanto experimentales como teóricas, muchas de ellas ya han sido discutidas, otras tantas todavía están abiertas. Algunas tienen que ver con si la información cuántica va a sobrevivir ese vuelo. Lo que sí les puedo contar es que este transporte es de un portador, se ocurre dentro del diamante, y el diamante tiene acoplamientos de spin-órbita relativamente bajos. Por lo tanto, las principales fuentes de coherencia para ese portador que se está moviendo son pequeñas, son muy débiles. Entonces, la expectativa es muy buena. También está la cuestión de que si la información cuántica sobrevive o no a la captura y a la ionización. Pero bueno, en eso se está trabajando hoy en día. Este protocolo, o al menos esta idea de hacer un registro en un sistema de estado sólido, promete mucho, porque la alternativa a esto es, que tiene muchos más años, digamos, es poner una cadena de espines acá, ¿no? Pero el problema con la cadena de spin es al menos dos problemas que puedo mencionar. En primer lugar, la velocidad del acoplamiento, es decir, la velocidad con la que puedo transferir información de acá a acá, que es intrínsecamente lenta. Y en segundo lugar, al menos en estructuras de este tipo, en semiconductores o en física del sólido, poner espines de manera controlada a lo largo de un arreglo unidimensional con acoplamientos más o menos razonables que yo los pueda controlar, es un problema muy difícil. Experimentalmente es muy, muy difícil. Entonces, esto de la ionización y mover el portador se presenta como una alternativa muy atractiva. Muy recientemente, colaboradores en Estados Unidos me mandaron un material que todavía no han publicado, y donde mostraron ya que pueden tomar dentro de un diamante 2 envis individuales, ahora no ensambles, estamos hablando de envis que son únicos, o sea, un centro acá, un centro allá, separados por un par de micrones de distancia, y lo que mostraron es que pueden ionizar uno de ellos y monitorear lo que le pasa al otro mientras manipulan el primero, ¿no? Entonces esto es lo que le pasa al envi B cuando ionizo el A. Y se puede ver que el estado de carga pasa de fluorescente a oscuro, es decir, está pasando de envi negativo a envi cero. Esta es la primera demostración de que este tipo de idea tiene bastante futuro, porque de hecho lo que también hicieron es hacer una manipulación de spin acá y hacer una ionización condicional al estado de spin. Eso se conoce como protocolo spin a carga o spin to charge, que empieza a entrelazar el estado de carga con el estado de spin del defecto. Y lo que detectaron es que efectivamente pueden medir el estado de spin de este bicho con el estado de carga de este otro. Porque este captura la ionización condicional de este otro que está acá. Así que bueno, hay mucha tela para cortar, y se viene mucho más de esta cuestión de usar el estado de carga de los defectos para hacer algunas tareas básicas de información cuántica. Bueno, déjenme entonces pasar a hablar un poquito del spin del sistema. Cuando yo les conté recién el estado de carga en bi negativo, les mostré que tiene una estructura interna de 2 niveles. Esa es una aproximación, porque si uno mira un poquito más profundamente, el esquema de niveles es un poco más complicado, más complejo. ¿Sí? Tiene un triplete fundamental, tiene un triplete excitado y tiene un manifold singlete. ¿Sí? Fíjense que aquí funciona como un spin 1, ¿sí? Paramagnético, es decir, es un electrón de spin 1. Lo que tenemos aquí es un zero field splitting de 2,87 GHz, es decir, los estados de spin con ms igual a 0
están muy separados en frecuencia del más y menos 1, que están degenerados a campo cero, ¿sí? Solo si prendo el campo, estos dos estados se empiezan a abrir. Entonces, ¿cómo es que responde el NV cuando lo ilumino, por ejemplo, con luz verde, sin llegar al límite de ionizarlo ni cambiar el estado de carga, es decir, con luz verde de baja potencia? Inicialmente pienso que está despolarizado, entonces la luz verde, el láser verde lo excita, ¿sí? Si le cayera eventualmente otro fotón más, es decir, el láser tiene más intensidad, lo va a ionizar, pero pienso que no lo va a ionizar. Entonces, la desexcitación sucede condicional al estado de spin. Si está en ms igual a 0, decae emitiendo un fotón en el rojo, y si está en el más menos 1, acá esto es una versión simplificada, pasarse vía un mecanismo no radiativo al manifold singlet y decaer al ms igual a 0. ¿Por qué digo puede? Porque en realidad sube y puede caer radiativamente, pero tiene una alta chance de hacer este caminito por acá. Entonces, si yo repito el ciclo unas 10 veces, con una eficiencia cercana al 100%, termino encerrado en el ms igual a 0. Eso se conoce como bombeo óptico. En general, la fluorescencia del NV, para verla, necesito poner un filtro, un espejo dicroico, para sacarme de encima el láser, porque el láser rebota por todos lados y vuelve y se me va a meter en el APD, lo cual no quiero. Pero hay muestras que son muy, muy fluorescentes, porque tienen una cantidad de NVs brutal, y uno lo puede ver a simple vista. Esa foto está tomada con un teléfono celular muy, muy precario. Fíjense que se ve el láser y se ve todas esas manchitas rojas, es porque el SNV había sido usado para experimentos de alta presión, entonces se había roto de manera muy irregular el cristal. Entonces lo que se ven son reflexiones en diferentes caras, pero a simple vista se lo puede ver rojo, que es básicamente esta transición que está floreciendo. Bueno, entonces, ¿qué aplicaciones tiene el hecho de que uno pueda polarizar vía bombeo óptico el spin del NV? La aplicación sobre la cual en particular ahora estamos trabajando, acá en Córdoba, es, bueno, si uno tiene un NV que está polarizado en ms igual a 0, lo que quiero hacer es llevarlo al escenario de la resonancia magnética nuclear, donde uno tiene spines nucleares en presencia de un campo magnético a temperatura ambiente, y lo que tiene es una polarización de equilibrio muy débil, ¿no? Es una polarización que viene meramente por el equilibrio termodinámico del ensamble de spines con ese campo magnético. Si de alguna manera los pudiera, bueno, esencialmente esa es la razón, esta baja polarización es la razón por la cual la resonancia tiene baja sensitividad. Si de alguna manera los pudiera poner en contacto, este sistema frío va a enfriar a este otro, y yo a este sistema lo puedo seguir bombeando con el láser, entonces esto va a terminar enfriando todo el baño de espines nucleares, y la señal de resonancia magnética nuclear de estos espines nucleares se me va a ir para arriba, idealmente sin mayores limitaciones, ¿no? Sería, dada todo el abanico de aplicaciones que tiene la resonancia, es una cuestión, digamos, revolucionaria en el sentido de las aplicaciones que tiene, si uno lo lograra hacer. De hecho, ese es justamente el desafío. El desafío es, bueno, yo tengo diamante, ¿sí? Tengo un NV Center por acá, tengo obviamente otras, estos PC son centros paramagnéticos, ¿sí? Otras impurezas, de las cuales también voy a hablar en un ratito, y tengo un material target al cual quiero polarizar, quiero transferirle la polarización para que cuando haga resonancia de esto, se me vaya la señal para arriba. En particular, uno podría pensar que quiero tener agua hiperpolarizada y hacer una imagen de resonancia magnética con esa señal hiperpolarizada. La ganancia, estamos hablando del orden de los 10.000 y los 100.000 veces, ¿no? La señal tendría ese incremento, con lo cual idealmente uno podría pensar en una señal que es una imagen de resonancia 10.000 veces más rápida o 10.000 veces más precisa. Hace rato que venimos trabajando en esto, sin embargo la competencia a nivel global es muy grande,
hay empresas que ya están metidas en desarrollar este tipo de tecnología, con mucha plata invertida. De hecho, esta Element 6 es una empresa que fabrican diamantes, y Envision es una empresa que viene la fundó Martin Plenio y Fedor Bielesco de Ulm, son dos físicos cuánticos, y ya están pensando en empezar a vender esta tecnología. La cuestión es que todavía no está demostrado que uno pueda hacer esto masivamente, escalable, para que llevarlo a una aplicación industrial, digamos. Nosotros en Córdoba estamos armando nuestro propio setup, obviamente con objetivos de momento un poco más alcanzables, pero ya tenemos nuestro propio diamante, nuestro propio láser, y estamos armando el dispositivo ya como para empezar a probar protocolos de transferencia del LNB a algún spin nuclear cercano que sea el target, ¿no? Pero bueno, ahora en la misma línea, déjenme contarles una de las ideas posibles para hacer esa transferencia, que es la relajación cruzada entre el LNB y los P1, que son otro centro paramagnético dado por un nitrógeno cercano. Este nitrógeno no tiene vacancias alrededor, ¿sí? Es simplemente un nitrógeno solo que, desde el punto de vista del spin, funciona como un electrón desapareado. Entonces ese par NB-P1, ¿sí? Son dos impurezas en el diamante, tienen un hamiltoniano que es de esta pinta, el S denota el spin del NB, el S' es del P1. ¿Sí? Fíjense que ahí está el zero field splitting para el NB. Entonces, si grafico los niveles de energía, para el P1 se abren, ¿sí? Mientras que para el NB el 0 está bien abajo y el -1 viene bajando. Entonces es fácil darse cuenta que a algún valor de campo finito, en particular 52 militesla, las dos energías se igualan, las dos energías suman. Con lo cual se habilita la relajación cruzada, porque el NB está polarizado y el P1 no. Entonces, lo que va a pasar es un flip-flop de la pinta 0 para el NB, up para el P1, -1 para el NB, down para el P1. Ese es el proceso de relajación cruzada entre el NB y el P1. De más está decir que los P1 son incluso mucho más abundantes que el NB, porque el P1 es igual al NB, solo que no tiene vacancia asociada. Si ahora agrego en el picture un spin nuclear, digamos carbono 13, por simplicidad, porque está adentro del diamante, esa relajación cruzada se separa en dos, ¿sí? Para las dos configuraciones posibles del carbono 13. ¿Sí? Entonces ahora el proceso pasa de ser de tres cuerpos, una relajación tripartita, porque acá en turquesa están el flip del carbono que sucede en estos valores de campo. De hecho, experimentalmente eso se ve, es decir, la señal de carbono 13 va positiva o negativa dependiendo del valor de campo. El experimento es muy sencillo, es sintonizar 52 militesla, bombear ópticamente, es decir, darle con el láser, y luego pasar la muestra al espectrómetro y medir la resonancia, medir la señal de carbono 13. Entonces déjenme contarles un poquito más precisamente por qué se polariza positivamente el carbono 13. Esencialmente lo que tengo aquí son los dos posibles estados del par electrónico, 0 para el NB, up para el P1, -1 para el NB, down para el P1. Y los dos posibles estados nucleares. ¿Sí? En este subespacio, los estados nucleares están separados por el splitting hiperfino. Yo arranco acá con los spins nucleares despolarizados, es decir, estos dos estados están igualmente poblados. Como tengo estos dos estados degenerados, el hamiltoniano mismo me da un acople efectivo que sale de hacer teoría de perturbación en el orden alto, mezcla con este otro, esos dos términos de interacción, igual a las poblaciones de este estado con este. Fíjense que este tiene spin nuclear down y este tiene spin nuclear up. Y si ahora vengo con la luz, el NBIS se tiene que colapsar de -1 a 0, ¿sí? Llevando la población de acá a acá. Y este estado de acá no está degenerado con nadie, por lo tanto la población se queda atrapada ahí. ¿Sí? Entonces, este mecanismo es básicamente un flip-flop coherente, ¿sí? Porque esto es puramente hamiltoniano, que se rectifica mediante el bombeo óptico. ¿Sí? De nuevo,
esta transición es mera consecuencia de este hamiltoniano. Cuando estoy acá, el bombeo óptico lo que hace es lleva a la población a este otro estado, ¿sí? Fíjense que al P1 no lo toco, al carbono tampoco lo toqué, pero al envi lo proyecto a ms igual a 0. Y el tema es que aquí no sigue, la evolución se trunca porque este estado no es degenerado con ningún otro, está muy lejos en energía de cualquier otro, entonces la población se queda ahí. Esa dinámica efectiva, si yo la miro para el carbono lo que está haciendo el spin nuclear está haciendo down, up, down, up, down, up, es un flip-flop, si quieren, o es un spin flip de un solo electrón, y en un momento dado va del down al up y se queda up, y se rectifica en up. Esto lo puedo generalizar para ahora un par de carbonos, con una interacción efectiva entre dos núcleos, dos espines nucleares, y es la idea que llevamos adelante hace un tiempo. Para aquellos que tengan un poco de memoria, Santiago Busandri lo presentó en la AFA en una charla, donde básicamente lo que les contó es esta idea generalizada a un sistema un poquito más complicado, donde se ve un flip-flop coherente que por presencia de luz lo rectifico, ¿sí? En un spin flip que se traba, ¿sí? Que se queda en una dirección. Si uno lo lleva un poquito más allá, con esta misma dinámica lo que aparece son una dinámica efectiva de spin quiral, en el sentido de que si yo hago un arreglo cerrado, lo que tengo es una corriente persistente de spin. Déjenme volver para atrás, no sé si ven el sentido de giro de la polarización de spin en un anillo de spines con una dinámica efectiva de este tipo. Esto es en lo último que hemos estado, desde el punto de vista teórico, acercándonos cada vez más a una idea, si quieren, topológica de la difusión de spin, ¿sí? Por la cuestión de unidireccionalidad y la quiralidad del sistema. Pero déjenme entonces contarles ahora otro aspecto de esta relajación cruzada. Voy a prescindir del spin nuclear, pienso solamente en ese proceso, ¿sí? De nuevo, esto es un flip-flop unitario, meramente por una dinámica hamiltoniana de spin, y esta es la proyección que me hace el bombeo óptico. El problema con esto es dónde se fueron los H-barras, ¿no? Porque acá el momento angular no se conserva ni cerca. Fíjense que ya en el primer paso estoy yendo de 0 up a menos 1 down vía un término double quantum, y estoy perdiendo 2 H-barras, que luego los trago, ¿no? Porque la luz me proyecta a 0 y no puedo volver para atrás, o sea, chao, esos 2 H-barras se fueron. En su momento empezamos a especular qué fue lo que pasó, es decir, bombeamos ópticamente el sistema, hubo relajación cruzada, es decir, este proceso de acá, y los H-barra tienen que haber ido a algún lado, entonces el único lugar donde pueden ir es al momento angular orbital del sistema macroscópico. Estamos en el diamante, la cosa no puede hacer otra cosa que comérselo al momento angular. O esos cuantos pueden haberse ido vía un fonón polarizado con spin, es decir, un fonón quiral. Cualquiera de los dos caminos a nosotros nos resultaba muy interesante explorar, porque si mostráramos que este fuera lo que realmente ocurre, entonces podríamos proponer la inversa, es decir, sacudir el cristal, hacerlo vibrar con un fonón que tenga una determinada quiralidad, y entonces genera orden en el sistema de spin. Y si ese no es el caso, hacer rotar el cristal meramente por sintonizar el campo y prender un láser. Eso nos llevó, bueno, a explorar qué es lo que realmente pasa. No quiero entrar demasiado en detalles, simplemente contarles que si uno agarra el Hamiltoniano, el tensor dipolar, y lo separa en un término de spin rotador rígido, de spin rotador, y un término de spin fonón, ¿sí? Donde introduce alguna perturbación en la red, con alguna transformación estándar uno puede llegar a una versión de un término de spin fonón que, sin entrar demasiado en detalle, lo bueno que tiene una interacción de este tipo es que conserva spin. En particular este término de acá lo que hace es, se come a un cuanto de spin, es decir, es un S- o un S' menos, ¿está bien? Es un S- o un S'-. Mientras que este otro
aniquila un fonón o de determinada quiralidad o crea un fonón de la quiralidad opuesta para balancear el cuanto de H barra que se perdió acá. Y lo mismo para los otros términos. Es decir, Pablo, balanceamos el spin flip con la creación o la aniquilación de un fonón con la quiralidad correcta. te quedan 5 minutos, Pablo. Bueno, entonces, si uno hace esa cuenta, calcula la sección eficaz del proceso, no quiero entrar demasiado en detalle, pero básicamente hay que calcular un arreglo del Fermi. Se encuentra con que el camino es improbable o ineficiente, eso se cierra la puerta, pero hay una ventana abierta. Aún estamos tratando de ver cómo hacer para sacudir el diamante y generar orden en el sistema de spins. Terminada esa puerta, entonces, bueno, el sistema tiene que rotar, y efectivamente, si uno ahora hace la cuenta en el hamiltoniano spin rotador, ¿sí? Lo que tiene es básicamente términos que son de la pinta double quantum, S+, S'+, asociados con un operador escalera cuadrado, es decir, escalera en el sentido de que aumenta el momento angular LZ, ¿no? Ahora estoy imponiendo una simetría cilíndrica para poder resolver. Y todo esto obviamente va a estar terminando acoplado con el momento angular total, ¿sí? Eso hace que, o sea, uno puede mostrar que el sistema va a aumentar su momento angular, ¿sí? Linealmente, y que, bueno, el mecanismo es más o menos lo que yo le venía bosquejando: inicializar con ms igual a 0, relajación cruzada genera los 2H barra que se lo come el cristal, y después viene relajación vía fonón del P1, y el sistema se resetea cuando de nuevo el bombeo óptico le cae al enví. Nosotros propusimos el arreglo experimental, cómo hacerlo al experimento, ¿sí? Con un double paddle de silicio, por razones de recursos en su momento, en el laboratorio en el cual yo estaba trabajando, lo dejamos un poco de lado porque había que desarrollar todo el sistema experimental, pero hablamos con gente en Francia, el grupo de Gabriel Etet, que ellos tienen capacidad para hacerlo hace un tiempo, y quedamos muy conformes porque, si bien ellos no pudieron demostrar lo que el sistema que nosotros estábamos proponiendo, lo mostraron hace muy poquito, hace un par de semanas, con relajación cruzada NV-NV, ¿sí? Mostraron que efectivamente, si tengo dos NV que están relajando entre ellos, pasándose polarización de uno al otro, por interacción dipolar, eso aumenta el torque en el sistema. Y aclaro que lo que hacen esta gente es levitar el cristal, ¿sí? Y ver efectivamente rotaciones. Esas son observaciones experimentales directas. Por último, esto es una idea un poco más especulativa que empezamos a explorar, es, bueno, si uno tiene el hamiltoniano del spin rotador, tengo modos LZ, ¿sí? O sea, están acoplados cada uno de los pares de NV-P1 al momento angular total del cristal, ¿sí? Y vía alguna transformación, llega un hamiltoniano, no voy a entrar en los detalles, pero estos operadores mu actúan cada uno de ellos en un par. Y lo que aparecen son interacciones entre pares, ¿sí? Entre este par y este par, que naturalmente van a aparecer porque cada par está acoplado de un modo global, a un modo colectivo. Entonces uno empieza a especular de que si la rotación fuera coherente, entonces uno está generando correlaciones en un sistema macroscópico, ¿sí? Porque todas las unidades individuales están acoplados con el momento angular macroscópico del sistema. La idea no es tan descabellada porque ya se ha mostrado que si uno pone, esto es una guía de onda de diamante, y los defectos no son NV, pero son silicio divacancia, el que es el que está además de moda ahora, estos bichos se acoplan a modos fotónicos en esta cavidad de diamante, y los puedo hacer hablar vía su acople con el modo colectivo, ¿sí? Entonces esto que estamos pensando nosotros es el análogo, en el sentido de que en vez de que el modo colectivo sea fotónico, el modo colectivo acá es mecánico, es el momento angular del sistema, ¿sí? Todavía estamos tratando de reformular esto, a ver qué camino futuro le encontramos. La colaboración con la gente de Francia está en marcha, a ver si podemos ponerlo
ponerlo a la práctica. Entonces, déjenme recapitular lo que les he contado. Les introduje un poquito los defectos puntuales o centros de color en diamante, y en particular les conté de los envy center, de los nitrógeno vacancia. Les conté un poquito de el control de grado de libertad de carga, ¿sí? Lo que se puede hacer en términos de procesamiento de información cuántica, un camino posible que se está trabajando ahora. Y en términos del grado de libertad de spin, les conté un poquito de cómo se polariza el envy center, por qué se polariza, el uso de esta polarización en el problema de la hiperpolarización, que es donde actualmente estamos trabajando en Córdoba, y algunas ideas un poco más conceptuales que tienen que ver con relajación cruzada, dinámica no hermítica y la cuestión del torque inducido por bombeo óptico. No los entretengo más. Este es el grupo de trabajo en Córdoba. Estamos tratando de poner en marcha un setup experimental, como les mostré ahí en la figurita, con nuestro propio cristal, con la ayuda del Fer Stefani en Buenos Aires, el incondicional de Carlos Meriles y Daniel Paliro en Estados Unidos, y una red amplia de colaboradores que nos están ayudando mucho a ponernos en marcha en el campo. Así que bueno, muchas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias, Pablo. Bueno, terminaste justito en 40, así que tenemos tiempo para las preguntas. Me porté bien. Sí. Veo ahí manitos de aplauso. A ver, ¿estoy habilitado? Sí, Horacio, sí. Sí, había la cuestión esto de muy interesante, el acoplamiento macroscópico, digamos, el grado de libertad macroscópico con el spin. ¿Había un antecedente, puede ser, de Einstein prediciendo esa propiedad? Me sonaba... Sí, está el Einstein de Haas effect, que es... Eso, el Einstein de Haas. Sí. El tema es, sí, claro, que es la conversión de momento angular orbital en momento angular... perdón, sí, el momento angular orbital y de spin, ¿no? Que tiene Ajá. el Einstein de Haas va para un lado y el Barnett effect va para el otro. El Barnett es cuando se polariza el spin por excitar el momento angular orbital. Bien, Sí, pero sí. estas cosas eran teóricas porque se había observado experimentalmente. Hay cosas muy básicas, pero tipo bulk, y no está Ajá, claro de que el mecanismo sea cuántico. Esto es claro. flip-flop de spinning, nada más que decir, es puramente cuántico. Y el tema acá es que la rectificación, o sea, uno necesita la luz para rectificar eso y que el sistema no vuelva, o sea, no es un flip-flop, es un flip y se quedó trabado ahí. Es no Claro. hermítico en ese sentido. Ese es el punto de la no hermiticidad. Esa iba a ser la otra pregunta. ¿Dónde estaba la no hermiticidad? Es en que la transición tiene una sola direccionalidad. Sí, déjame que vuelva un poquito más para atrás. Ahí. Acá. En que esto es una dinámica hamiltoniana, va y viene, relajación cruzada, pero Sí. el bombeo óptico del envy lo que hace es, a este te lo proyecta en cero, de manera unidireccional, entonces se traba la dinámica. ¿Está bien? Bien. Y ahí está el origen de la no hermeticidad del sistema. Muchas gracias. Muy interesante, muy interesante. Gracias, Horacio. ¿Alguna otra pregunta para Pablo? Pablo, tenés una pregunta de Mariano Caruso. Mariano. Sí, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias, Pablo, por la charla. Una pregunta que no sé si me lo perdí al principio, si lo contaste por ahí, si me lo puedes repetir. El tema de si hay que, digamos, controlar la temperatura del diamante, digamos, ponerla muy baja para que se puedan observar estos fenómenos, o no te había escuchado esa primera parte. No, es todo temperatura ambiente. Bien, está bien. Todo.
Genial. Eventualmente, lo que nosotros estamos especulando es que hay algunas cosas finas, por ejemplo, estas ideas de que nosotros la zanahoria lo que estábamos buscando es polarizar el spin, sacudiendo el diamante con un fonón polarizado quiralmente. Para hacer eso tenés que apagar todos los otros fonones, ¿no? Claro. Con lo cual vas a tener que bajar la temperatura. Exacto, es que más que nada te lo preguntaba para poder justamente tener un poco más de finura. No sabía si había equipo, digamos, o si había otros trabajos también, teniendo todo un aparato, digamos, de criogenia, etcétera, para mantener ahí abajo la temperatura, para poder ver mejor o más fino, o con, no sé, mejor resolución la señal. La física del MV, o sea, se puede hacer cuántica y todo lo que yo les conté hoy, está todo hecho a temperatura ambiente. Bien. Pero claro, si vos bajás la temperatura, obviamente van a aparecer otros efectos. Incluso si la bajás demasiado, se puede complicar, o sea, se puede ensuciar, porque aparecen otros fenómenos. Pero en particular, o sea, lo que estamos pensando con los colaboradores en Estados Unidos es que si uno quisiera hacer esto que yo les contaba, de que polarizar el spin vía fonones, ahí sí va a haber inevitablemente que bajar la temperatura para silenciar cualquier otro fonón que anda dando vuelta. Claro. Está bien. Y una pregunta más. Estos efectos, o sea, digamos, lo que se comentaba al principio sobre, me gustó lo de grabar la imagen de la madre de esta persona. Bueno, en fin, o sea, se habrá sentido orgullosa si se te graban en un diamante, es como algo importante, parece, ¿no? Pero más allá de eso, si justamente había algún efecto, exactamente, ahí está, gracias. Si había algún efecto nuevo, a los que contaste, si se trata de alguna capa delgada, digamos, simplemente, ¿no? O sea, no en tres dimensiones, no aprovechar, digamos, el Sí, diamante de hecho, entero, sino... en eso estuvimos laburando mucho para usar microscopía óptica de campo cercano. Exacto, eso, por eso te iba a decir, bien, sí. De hecho, eso fue lo que hice yo, transformar un microscopio de fuerza atómica en un NSOM, Near Field Scanning Optical Microscope. Lo que hacíamos básicamente era excitar localmente en un sistema que es parecido a este que está acá, muy cerquita de la superficie. Sí. Y ahí tenés super resolución, Claro. ¿sí? Porque de campo cercano es súper resuelta. Pero se puede hacer, por supuesto, va a tener bits tamaño 50 nanómetros, que es el límite del NSOM, pero si usás todas estas cosas como STED o algo así, podés ir a tridimensional con un tamaño de bit de 5 nanómetros, en el mejor de los casos, que te da una densidad de información brutal. Bien, perfecto. Muchas gracias, excelente. Gracias. Pablo, yo tengo una pregunta cortita. Esta transmisión de spin momento angular, ¿ustedes la están pensando como una forma de lectura de las propiedades de spin? En realidad, más que de lectura, yo diría de inicializar, ¿no? Porque el problema que, o sea, tener un láser prendido, si uno quiere hacer un experimento, polarizar toda una muestra, digamos, por ejemplo, para hacer resonancia, necesitas prender un láser de alta potencia, un par de vatios, iluminación del láser. En cambio, si uno pensara en que simplemente lo pongo en un transducer, un parlante, digamos, que lo sacuda, no lo calentaría, por empezar. En realidad, para serte sincero, lo que queremos hacer primero es ver que lo podamos polarizar, que se pueda ir para un lado. Después, si lo podamos leer o no, Claro. veremos más adelante. Claro. Bueno, si alguien tiene una última pregunta, y si no, bueno, como no veo a nadie, te vuelvo a agradecer, Pablo, en nombre de toda la audiencia. Gracias. Y bueno, te dejo, Mariela, para que cierres el evento. Simplemente, bueno, agradecer a todos los presentadores de hoy, a Walter, a Laura, a Alejandro y a Pablo. Hemos paseado por distintos lugares, venimos los asistentes de muy distintos lugares, se anotó gente de España, de Brasil, de Uruguay y de muchos lugares de Argentina.
Así que bueno, estamos muy contentos, llegamos a picos de 50 y pico, 60 personas asistentes. Agradecemos de vuelta al CCT La Plata por la posibilidad de esta sala de Zoom para poder encontrarnos. Y bueno, esperamos vernos presencialmente, ojalá, en noviembre en La Plata, en el Cuantos 3, y si no, semipresencialmente o virtualmente. Ya veremos más adelante, avisaremos. Si tienen ganas de prender las cámaras y nos saludamos. No sé si alguien más quiere comentar algo. De parte de los organizadores que están por acá. No. Bueno, nos saludamos y ya nos encontraremos. Que anden todos muy bien, cuídense. Nos vemos. Y nos veremos en la próxima. Suerte. Gracias, muy luego. bueno todo. Gracias a los moderadores a todos. también. Federico Pont y Lorena Rebonoy. Bueno, chao. Hasta la próxima. Hasta luego, hasta luego.